Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la 19ª clase del año. 19 clases para crecer juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ya sabes que este año nos propusimos crecer juntos y aprender mucho más de Jesús. Y por eso estamos estudiando la serie Conozcamos a Jesús. ¿Te acordás? La última clase hicimos un trato. Dijimos que vamos a ir despacito en estas últimas clases de la serie. No son las últimas clases que vamos a tener en el año, pero sí nos acercamos hacia el momento culminante de esta serie, hacia el mejor momento que te puedas imaginar. Estos momentos pueden ser inquietantes, esta parte de la historia es muy emocionante, así que vamos a ir despacito. Y acordate que dijimos que por más que conozcamos la historia, vamos a abrir nuestros oídos y nuestro corazón para descubrirla de nuevo y aprender cada día más de Jesús. La fiesta de la Pascua es una de las fiestas más importantes para el pueblo judío. En ella recuerdan cómo Dios liberó a Israel de la esclavitud y cómo gracias a la sangre de un cordero inocente que usaron para pintar las puertas, los bordecitos de las puertas, pudieron salvarse de la muerte. Si quieres saber más sobre la historia de la Pascua, puedes leer en Éxodo 11 y 12 o pedirle a tus papis que te la lean. ¿Seguimos? Jesús iba todos los días al templo a enseñar. Y como dijimos también en la clase pasada, los sacerdotes estaban muy enojados con él porque la gente quería escucharlo. Es más, llegaron a decir: miren, el mundo se va tras él. Así que así estaban los sacerdotes buscando algo para acusar a Jesús, pero la verdad es que no lo encontraron. Así que hicieron una reunión en la que decidieron, vamos a inventar algo, una acusación falsa, pero que pueda funcionar. Así es como se pusieron de acuerdo y estaban buscando la forma de acusarle. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? En eso alguien se presentó. Una persona que era muy cercana a Jesús, alguien que había caminado los 3 años junto a él, alguien que había visto todas las maravillas que Jesús había hecho, alguien que estaba decidido a traicionar al Señor Jesús. Judas estaba allí y habló con los sacerdotes. Dijo: ¿cuánto me dan si les entrego al maestro? Los sacerdotes conversaron entre sí. ¿Será que podemos confiar en este hombre? Pero decidieron arriesgarse. Le dijeron: te damos 30 piezas de plata. Acepto, dijo Judas. Y entonces se quedaron de acuerdo en que él les iba a entregar al maestro. Mientras esto ocurría, Jesús había mandado a sus discípulos a preparar la fiesta de la Pascua, a preparar el lugar donde se iba a celebrar. Así que ahí estaban todos preparándose para esa cena especial que iban a tener los discípulos con Jesús. Cuando todos llegaron para celebrar la Pascua con Jesús, dice la Biblia que Jesús se puso por los hombros una toalla. Todos dijeron: ¿qué será que está haciendo el maestro? Además, agarró una palangana, una fuente con agua, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Los discípulos estaban sorprendidos. ¿Cómo? Pero esto tiene que hacer un esclavo, un siervo, nuestro maestro, nuestro Señor, el que dio vista a los ciegos, el que liberó a las personas del demonio, el que hizo resucitar a Lázaro. ¿Estás lavando nuestros pies? Pedro dijo: no, Señor, a mí no me lavas los pies. Y entonces Jesús le dijo: Pedro, te tengo que lavar los pies. Así que ahí hubo una conversación con Pedro para que entienda que era necesario mantenerse limpio, andar limpito. Puedes saber qué pasó con Pedro en la clase de la serie El Apóstol Pedro. Te la dejo en la cajita de descripciones. Luego de lavar los pies de los discípulos, Jesús explicó que era importante que todos tuvieran en su corazón las ganas de servir a los demás, así como Él les había enseñado y mostrado.
Así como Jesús había lavado los pies de los discípulos, ellos tenían que estar dispuestos a servir a todas las personas. Llegó el momento de la cena y todos se sentaron donde se encontraban los alimentos. Había pan, había vino. Y Jesús en un momento dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Entre todos se miraron. ¿Seré yo, Señor?, dijo uno. ¿Seré yo, Señor?, dijo otro. Y todos comenzaron a preguntar: ¿soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Jesús dijo: el que moja pan conmigo es. Así que, como todos estaban mojando el pan en diferentes platos y estaban muy conmocionados, no entendieron eso. Pero Jesús se acercó a Judas y le dijo: lo que vas a hacer, hacelo pronto. Los discípulos vieron que Judas se fue, pero no entendieron por qué. Dijeron: seguramente se va a comprar algo. Pero vos y yo sabemos que estaba por hacer Judas, ¿cierto? La cena continuó y en un momento Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios por los alimentos y partió el pan y se los entregó a los discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Tienen que hacer esto cada vez que se reúnan en memoria de mí. Él estaba hablando de que Él iba a entregar su vida para liberarnos de nuestros pecados. También tomó la copa y se las entregó a los discípulos, diciendo: beban, esta copa es el nuevo pacto que yo voy a hacer por medio de mi sangre. La única sangre que podía limpiarnos de nuestros pecados era la sangre de alguien sin mancha, puro. Y ya saben, todos somos pecadores. Jesús estaba enseñando que solo su sangre podía limpiar de los pecados a las personas. Jesús dijo: esta es la última vez que voy a tomar vino con ustedes. La próxima vez que podamos compartir una copa va a ser en el reino de Dios. Jesús estaba hablando un poco raro. Seguramente los discípulos estaban intentando entender todo lo que decían. Muchas veces el maestro hablaba de esta manera y después lo explicaba, así que ellos continuaron compartiendo la cena. Fue una cena maravillosa. Jesús le enseñó muchas cosas a los discípulos. Les enseñó, por ejemplo, a amarse unos a otros, a orar siempre para evitar la tentación. También les enseñó cómo ser buenos amigos de Jesús. También les avisó que iba a mandar al Espíritu Santo para consolar nuestros corazones y que estuviera siempre con nosotros, en nosotros. Y lo más lindo que hizo, y algo que yo amo en la Biblia: Jesús, después de cenar, oró por sus discípulos. Sí, oró por ellos. Dijo: Padre, yo los he cuidado mucho mientras que estuve aquí en la tierra. Pero ahora te pido que tú los cuides, que los guardes de todo. No te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mundo. Y también te pido por todas las personas que van a creer cuando ellos salgan a predicar. Sí, chicos, Jesús oró por vos y por mí, por todos los que hemos creído gracias a que una persona nos habló de Jesús en algún momento de nuestra vida. En un momento de la cena, Jesús se puso un poquito triste y avisó a los discípulos: todos me van a dejar, se van a escandalizar de mí. Van a decir: yo no lo conozco. Y entonces los discípulos dijeron: Señor, nunca vamos a hacer eso, nunca nos vamos a escandalizar de ti, nunca te vamos a dejar. Y entonces Pedro dijo: aunque todos te dejen, Señor, yo no te voy a dejar. Pedro, dijo el Señor: Pedro, vos me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Luego de que Pedro dijo: no te voy a dejar, todos los discípulos también dijeron: no te dejaremos. Jesús lo dejó pasar e invitó a sus discípulos para ir a orar juntos en el huerto de Getsemaní, un lugar con muchas plantas y árboles frutales que quedaba ahí cerca. Así que Jesús se fue con sus discípulos luego de cantar el himno y les dijo: ahora mismo me siento muy triste. Estoy triste. No quiero estar solo. Por favor, yo voy a ir a orar,
pero ustedes quédense orando aquí. Los discípulos decidieron acompañar a Jesús en la oración, y mientras que él se apartó para orar, ellos quedaron también con la misión de orar. Entonces, dice que ellos se durmieron. Jesús se fue a orar. Señor, Padre, estoy muy triste. Sé que estos momentos que llegan son difíciles. Si se puede, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús volvió a orar, encontró que todos los discípulos estaban durmiendo. Y les dijo, no se duerman, tienen que orar y velar, quedarse despiertos orando, pidiendo para no caer en tentación. Se fue una segunda vez y volvió a orar. Padre, yo sé que esta es la manera de hacerlo, pero si se puede, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Dice que Jesús estaba tan pero tan angustiado, porque sabía lo que iba a venir, que en un momento Dios envió un ángel del cielo para confortarlo y fortalecerlo y consolar su corazón. 3 veces Jesús fue a orar, y las 3 veces cuando volvió, sus discípulos estaban durmiendo. La tercera vez cuando Jesús volvió y sus discípulos estaban durmiendo, Él les dijo, levántense, porque ha llegado el momento. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Los discípulos de repente empezaron a escuchar las voces de personas que se acercaban. Venían hablando fuerte. Miraron un montón de gente con caras de enojados, con cara de personas peligrosas, sacerdotes, fariseos, gente común, soldados. ¿Por qué estaban en el huerto? ¿Qué venían a hacer ahí? El Señor Jesús había dicho que iba a ser entregado y ellos no habían entendido, pero ahora podían darse cuenta que algo malo iba a pasar. Esa gente tenía palos y tenía antorchas. ¿Qué querían? ¿Acaso el Señor Jesús corría peligro? Y allí, en medio de toda esa gente, Judas, el amigo, Judas, el discípulo, Judas, el que había pasado 3 años al lado de Jesús, Judas. ¿Cómo sigue esta historia? Lo vamos a saber la clase que viene. Yo sé que seguramente vos sabés cómo sigue la historia, y si tenés muchas ganas de saber, podés seguir la lectura de los capítulos que te dije hoy que íbamos a leer, que íbamos a estudiar. Pero mientras tanto, vamos a concentrarnos en descubrir despacito esta maravillosa historia. ¿Oramos? Amado Dios, gracias por el Señor Jesús. Gracias por tu palabra que nos revela acerca de Él, para poder aprender, para poder crecer, para poder saber cada día más de Él. Ayúdanos a seguir sus consejos, a orar, a leer tu palabra para poder aprender cada día más y amarle cada vez más. En el nombre de Jesús, amén. Bueno chicos, esto ha sido todo por la clase de la semana. Qué hermoso ver cómo Jesús amaba a sus discípulos, cómo Jesús nos ama. ¿Sabes qué? A Jesús le encantaba pasar tiempo con sus discípulos, le encantaba enseñarle cosas a sus discípulos, y todo el tiempo lo hacía, lo hemos visto a lo largo de la serie. Por eso, aún hoy Jesús provee una manera en la que podamos hablar con Él, conversar con Él y también aprender de Él, de sus enseñanzas. ¿Y cuál es la forma de hablar con Jesús? Orando, hablando con Dios. Dios está atento, quiere escucharte y también quiere hablarte. ¿De qué manera? La Biblia nos enseña que hay muchas maneras. Una manera, por ejemplo, es ver la creación y ver todas las cosas hermosas que Dios ha hecho
para nosotros. Y otra manera vital, súper, hiper, macro importante es leer la palabra de Dios. ¿Y qué mejor que leer la palabra de Dios todos los días para aprender más y más de Jesús? Así que te animo a que esta semana puedas leer la palabra de Dios, puedas empaparte, llenarte de la palabra de Dios para seguir creciendo fortalecido. Yo te dejo un besito grande, te amo, como te digo siempre, te mando un abrazo de oso gigante y nos vemos la clase que viene. ¡Chao, chao!